están? Buenas tardes. Disculpen el retraso, pero estaba en una reunión con uno de los ejecutivos y no tuve la oportunidad de terminar a tiempo. Así es que una disculpa. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, profe. ¿Bien y usted? Bien, bien. Aquí atareado un poco, pero muy contento porque primero que todo ya vamos, hoy es la sesión número 9 de 10. Estamos a punto de terminar el curso. Y aparte de eso, muy contento, no solamente porque vamos a terminar el curso, sino porque también yo voy a terminar mi tetramestre, un tetramestre más de la maestría. Y en 2 semanas que termino, sí, creo que son 2 semanas, a ver si no me equivoco. Aquí estamos hoy. Con estos tiempos que no. Sí, terminando esta semana, 2 semanas más y salgo de vacaciones. Así es que muy, muy contento y motivado por eso. Y después de 2 años de no ir a México, bueno, así se le dice acá, a los que vivimos acá se le dice México y ya a ver a dónde vas, ¿no? Después de 2 años de no ir a México, voy a ir a Cozumel. Así es que estoy bien, bien contento. Ok. Qué bueno, profe, me da gusto. Estoy bien contento, bien emocionado. Es que en serio, imagínense, 2 años de no ir a Monterrey. Y no voy a ir todavía hasta diciembre. Pero porque conseguí mejor boletos de salir directamente aquí de San Antonio a Cozumel y no vamos a pisar en Monterrey. Pero no, la verdad que vale la pena la espera. Ya me siento con tantas ganas de ir a México, comer comida mexicana real. Y bueno, voy a descansar una semanita en la playa y luego regresamos, seguimos trabajando y me voy a ir una semana a Monterrey del 18, a ver, déjenme ver, del 18 de diciembre al 26 de diciembre. Tengo muchos, ya estoy empezando a hacer compromisos con amigos y todo para disfrutar mi estancia en Monterrey. Quiero ir a los tacos del Primo, que están ahí por Venustiano Carranza, que son de bistec riquísimos. Quiero ir a las tortas de la Purísima, a los tacos del Güero Mañaneros que están ahí por 2 de abril. Tengo también, bueno, me voy a aventar un recorrido gastronómico por un chorro de lugares. Así es que muy contento. ¿Cómo van todos? ¿Cómo van con sus proyectos? Bien, profe, yo ya lo grabé el sábado, nada más lo voy a montar. Qué bueno. Qué bueno. ¿Alguien más que quiera comentar cómo van con sus proyectos? Uy, faltan muchos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada más 6. ¿Qué onda? Profe, Mándame. nada más que, no sé si se acuerda que le comenté que ahí en la fundita donde iba a ser el comercial hubo un brote de COVID. Sí. ¿Y qué Bueno, vamos a hacer? a ¿Con la fotos? fecha todavía no me dicen, pero creo que para este fin de semana ya puedo ir a grabar. Ok. Si no, espérate un poco más. No, no hay problema. Si no sabes qué, pídeles fotos. Si tú ves que hay riesgo, no vayas. Pídeles fotografías y si tienen Facebook ellos, deben de tener algunas fotos buenas y de ahí puedes agarrar las fotos. Pero lo dejo a tu consideración. Mi indicación es siempre cuídate, no te expongas. Y si hay tantita duda, no vayas. ¿Ok? Ok, sí, como quiera, ya lo estoy checando ahí con la dueña para ver si puede sacar las fotos o ya voy yo, ya que me diga que ya están todos negativos. Ok, perfecto. Así es que ya sabes, la indicación es no se arriesgue nadie. ¿Alguien más? ¿Cómo van? Eduardo, ¿cómo vas? Ya lo acabé, profe. Eso. Vamos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, vamos de una vez, déjenme ir tomando lista. Oye, cada vez empieza a ser más pequeño el grupo. Empezamos 25 y
Vamos a la mitad y ahorita, uy, faltan muchos, pero bueno, ok. ¿Dónde estamos? A ver. Eduardo Mar, ¿cómo estás, Eduardo? Ya vi que ya grabaste, ya tienes todo listo. ¿Y para cuándo crees que ya terminarlo, Eduardo? Ya estás en postproducción. Ya lo terminé. De hecho, hace ratito se lo mandé por correo. Le mandé un link de WeTransfer. Perfecto, ahorita lo veo. Ahorita que termine la clase lo veo y te mando mis observaciones. Entonces ya tenemos prácticamente terminado el proyecto. Qué bueno, te felicito. Jaime, ¿cómo estás, Jaime? ¿Cómo vas? Bien, profe. Bien, ya este sábado lo terminé de grabar más que tenía pendientes. Ok, perfecto. Jorge Alberto Piña Castillo, ¿qué onda? ¿Qué novedades? ¿Cómo vamos? Soy yo, profe, el que le acabo de comentar de la fundita del COVID. Sí, es cierto. Perdóname. Ok. María de Los Ángeles, ¿qué onda, María de Los Ángeles? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Ya se lo había mostrado. ¿Se acuerda de la observación que me había hecho la otra vez? Sí. Ya la estoy modificando y ya nada más me falta esa escena y ya. Ok, disculpen, de repente, pues es que como tengo muchas cosas y hay muchos nombres, de repente se me va el avión, pero sí recuerdo. Samantha, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Lo terminé justamente hoy en la mañana. Wow, me da mucho gusto que todos vayan bien. Ya nada más quiero ver una escena a ver si está bien para decirme si, porque lo hice también, con música. Ajá. A ver qué detalles. Ok. Ok, está viendo a ver si alguien me llegó. No. Ok, ¿quién sigue? Porque me siguen llegando correos del trabajo, ya déjenme en paz. Valeria, ¿cómo estás, Valeria? Bien, profe, todo bien. Qué bueno, ¿cómo vas? Ya está listo, nada más me falta checar algunas cosas del montaje, a ver si lo dejo así o le modifico algo. Qué bueno, me da gusto que todos ya estén bien. Faltan 2, 3, 4, 5 sus compañeros que me preocupan porque no los he visto aquí, pero espero que estén bien y les voy a mandar un correíto para ver cómo van. Pues me da mucho gusto que estén bien, me da mucho gusto que hayan terminado. Tenemos una clase pendiente hoy de detalles importantes que me gustaría que vean. Tengo unos videos que vamos a ver. Ahorita voy a recibir un cliente que me voy a ausentar 5 minutos, pero estoy esperando que llegue. Y mientras vamos a ver lo de la clase. Y mientras yo veo a él, vamos a ver unos videos que les tengo preparados a ustedes, ¿ok? Entonces ya les tomé la lista. Y lo que sigue es, vamos a ver, ¿dónde está? Está aquí la clase. Se me había perdido. La clase anterior nos quedamos en los formatos, en la diferencia entre la resolución y el tamaño de la pantalla. No sé si recuerdan. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy, que fue donde nos quedamos. A ver, tengo un mensaje aquí. Ok. Parece ser que no viene. Voy a mandar mi correo electrónico. Ok, ya quedó. Entonces, así no nos van, parece que no nos van a interrumpir. Ok, perfecto. Entonces déjenme compartirles aquí mi pantalla. Aquí está. Bueno. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Ok.
Bueno, ahora en la sesión 9 vamos a ver un poquito de regla de tercios, lo que significa la APS-C, esos tipos de cámaras, y planos cinematográficos y movimientos de cámara. Son muchos videos, pero quiero que los vean. Pero antes de entrar aquí, quiero compartirles algo que quiero que vean. Es que acaba de salir una cámara que me llamó mucho la atención, porque como yo les digo, sí pueden ver la pantalla donde están las cámaras, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. Acaba de salir una cámara nueva que me parece muy buena opción porque es una cámara de lente intercambiable. Es esta. Es la nueva Alpha ZVE10. Como yo les dije y les he dicho, me gusta mucho cómo trabaja Sony, el performance de Sony, cómo está construida y cómo está dirigida um, para el tipo de trabajo que se está haciendo. Sony se ha encaminado mucho a darle servicio a los videógrafos, productores independientes, freelance, como se dice. Y las cámaras como las que yo tengo, digamos, fueron las más vendidas desde hace 3 años y son una de las que vinieron a revolucionar el mercado. Esta camarita en particular, bueno, las cámaras que tengo tienen muchas prestaciones. Hay una que quiero comprar que es una Sony Alpha 7S3. Esa cámara está hecha para, déjenme se la pongo aquí, para que vean la diferencia. Esta es la Sony Alpha 7S3. Es una cámara que trabaja excelentemente bien en baja luz, pero quiero que vean el precio. El precio es un problema, porque son $3,500 el puro cuerpo y pues sí estamos hablando de palabras mayores. Sin embargo, esta que tenemos aquí tiene muchas prestaciones como la que les acabo de mostrar y su valor es de solamente $700, lo que viene siendo 14,000 pesos, que no es un gran gasto para lo que pueden obtener. Si vamos a compararlas, esta en lo particular, les voy a decir por qué la quiero yo. No me voy a meter a tanto rollo. La quiero porque graba 4K a 120 cuadros por segundo con autoenfoque siempre. Enfoca ojos de personas, ojos de animales, rostros de persona. Es una de las cámaras más versátiles que hay en el mercado para profesionales del video. Y me gusta porque me soluciona muchos de los problemas que yo tengo día con día. Yo ahorita he estado saliendo a grabar poco, no tanto como antes, pero esta cámara, las prestaciones que tienes son, digamos que puedes hacer hasta una película con ella. Es comparada con las mías, con la Sony Alpha 7 III, que se les voy a poner también aquí. Esta es la que tengo yo ahorita. Entonces, números cerrados 2,000 contra 3,500. Hay $1,500 de diferencia. Digamos que con 2 de estas son una de estas. La Sony Alpha 7 III es excelente en todo. Graba 4K a 30 cuadros nada más. Graba 1080 hasta 120 cuadros. Muy, muy bueno. Y es una cámara, digamos, perfecta para cualquier persona, ya sea para un profesional como yo, estudiante como ustedes o alguien que está empezando en el negocio. Es la cámara perfecta. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo. Les puse un video en el link para que lo vean, en la descripción del producto.
Tiene muchas prestaciones que son perfectas para trabajar ahorita en el ámbito profesional. Yo tengo 2 de estas, me gustan. A ver, déjenme ver, hay una compañera que mandó un mensaje. Ok, entonces como les digo, esta es perfecta. ¿Qué tiene esta que no tiene la otra? Graba 4K a 60 cuadros por segundo, 4K a 120 cuadros por segundo. Es especial para trabajar en condiciones de baja luz y las capacidades de grabación son muy superiores a la anterior. Digamos que esta es la obra maestra para mí de las cámaras ahorita que están en el mercado. Y como yo trabajo, como les digo, pues es de lo que como y es de lo que hago día con día, yo la quiero y estoy pensando comprarla si se puede en este año. La ventaja aquí con estas tiendas es que nos dan crédito. Yo tengo crédito con ellos y me la dan a 24 meses sin intereses. Así es que la voy a sacar a 24 meses sin intereses. Y esta cámara es así lo máximo. Entonces, vamos a ver esta cámara. Hey, Jake with B&H. We have some Lo voy a quitar aquí el audio. Quiero que vean mientras les platico las prestaciones que tiene. Graba 4K en 30 cuadros, casi como la que yo tengo. Graba 1080 en 120. Es casi como la que yo tengo, pero a un precio económico, digámoslo así. Tiene muchísimas prestaciones, tiene muchos detalles nuevos. Tiene la pantalla, como la pueden ver, que se voltea para que si ustedes están grabando solos. Tiene un micrófono integrado bastante bueno. Para grabar en interiores, pero siempre es mejor tener es 24 megapíxeles, igual a la que yo tengo. Tiene muchísimas prestaciones como la que yo tengo, pero a la mitad de precio. Entonces, si alguien de ustedes quiere empezar a trabajar en un nuevo sistema y quiere hacer una inversión, esta para mí creo que es una de las mejores opciones. ¿Cuál es otra de las prestaciones más importantes que tiene? Bueno, que tiene, es de lentes intercambiables, por lo que ustedes pueden tener lentes, con 2 o 3 lentes que tengan, se arman un muy buen equipo. Tiene fotografías de 24 megapíxeles, tiene ese zoom que funciona muy bien. Y vaya, la cámara es genial como dicen, de primer nivel o para el primer nivel de entrada. Sería subir bastante de nivel, pero estar en un nivel de entrada, vaya. Entonces la cámara me parece muy interesante y se las quería dejar aquí, se las voy a dejar en el link, más bien en el correo de la próxima clase, les voy a dejar el link de la cámara para que la vean. Miren, aquí está grabando a 120 cuadros por segundo en 1080, lo que es fenomenal, la verdad que es fenomenal. Es una cámara, prácticamente hagan de cuenta que es la que yo tengo, que me cuesta casi $2,000 a 700. Entonces es una cámara que me parece muy interesante, muchísimo, muy interesante. Ahora, déjenme ponerles, se me fue. El precio es $698, $700 que, digo, yo sé que estamos hablando de mucho dinero, pero les voy a platicar una vez cuando yo quise comprarme un carro. Yo quería un Jeep y me fui por un Volkswagen, un bocho, como le decimos, por comprar un equipo. Entonces yo digo, ok, yo puedo vender mi carro
y me quedo con equipo. O no, o dejo de hacer muchas cosas y me quedo con equipo. Porque el equipo nos puede traer después dinero, que eso es lo más importante. Pero hay otro detalle que es, aquí les voy a decir esto. Los lentes que yo les había dicho, hay lentes. Todo esto les estoy diciendo porque ahorita vamos a ver qué es una APS-C. ¿Ustedes saben lo que es una cámara APS-C? No, profe. Ok. Ahorita les voy a enseñar. Una cámara APS-C es una cámara que tiene un sensor más pequeño que un full frame. Creo, si no me equivoco, que las que tienen ustedes, todas son APS-C, no son full frame. Pero déjenme ver, Sony APS-C. Aquí están. Estos son los lentes que utilizan esta cámara, pero es que no me acuerdo. Este mero. Este es un lente 10-18. Es un gran angular como el que les mostré hace tiempo. Y la diferencia entre este lente y el que yo tengo es muy grande y sirven para las dos cosas, pero este lente que les acabo de mostrar es para una cámara APS-C. Y antes de entrar en materia de lo que es la cámara, más bien de lo que es la APS-C, se los quiero mostrar. Este lente es un 12-24 f4 y este lente es un 10-18 f4. Si se fijan, el precio es 907 contra 1700, prácticamente el doble. Trabajar con una cámara APS-C, es esta que está aquí, indica que va a usar lentes APS-C. Puede usar lentes full frame, pero los APS-C son más económicos y pueden hacer prácticamente lo mismo. Entonces, digamos que, perdón, la cámara sería, cerrando números, 700 más 900, estamos hablando de $1,600, 30,000 pesos para empezar. Y luego podríamos agregarle un lente adicional. Ese yo lo tengo, ahorita se los enseño, pero ya lo vendí. Es un Sony 18-105 F4. Este que está aquí. Trabaja muy bien. Este cuesta $500. Y este compite directamente con este que también tengo y que ya se los mostré. Les enseño esto porque quiero que vean las diferencias. ¿Ok? Este lente cuesta 2,500 y este lente cuesta 500. Hay $2,000 de diferencia y sabiéndolos usar nos van a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque los dos lentes, este si se fijan es 18-105, este es 28-135, es más o menos el mismo formato de lente. Y este aquí tiene este botoncito que es un zoom in motorizado. Aquí dice Power Zoom. Ahí dice Power Zoom. Y este es igual que este botoncito que tiene aquí que dice Power Zoom. ¿Ok? En términos generales, la cámara les puede dar el mismo rendimiento las dos. Esta cámara, con este lente, ok, que esta cámara con este lente.
Es prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente el precio y que el tener un lente con estas características, pues para los que saben que son los que están en la tele, le van a encontrar alguna diferencia. Los que no saben no la van a encontrar. Trabajar con un lente como este un poco más grande, pues sí hay más diferencia en lo ergonómico, en que te da más claridad, etcétera, pero son cosas mínimas a mi forma de ver. Esto es, empezamos con una cámara y luego vamos a querer otra y así vamos a ir avanzando. Pero lo que les quería decir es que esta cámara Sony, que acaba de salir al mercado hace un par de semanas, es muy buena opción por el precio y por las cualidades que tiene, todas las prestaciones que tiene y por lo que podemos armar con un lente pequeño como este, que es el equivalente a este. Y vaya, me parece que muy, muy buena idea. ¿Ok? Y les comento esto porque aquí en la clase de hoy vamos a ver lo que es una cámara APS-C. Y me parece muy importante mencionarlo porque sí, yo les puedo decir, tengo este equipo y cuesta $1,000, $2,000 o muchos miles de dólares. Y no quiero que se abrumen con los precios, porque pueden encontrar un buen producto de mucha calidad a muchísimo menos el valor, pero que les va a dar lo que ustedes están buscando. ¿Ok? Espero no haber cantinfleado mucho. Y dicho esto, ¿tienen alguien alguna duda? Ok. Entonces, vamos a ver el primer video, que es la regla de los tercios, que yo creo que ya todos la saben, ¿verdad? Buenos días. Un nuevo vídeo de Rumenguayos. El vídeo de hoy es el primero en una nueva serie que se me ha ocurrido y que muchas veces se pasa por alto y no se presta demasiada atención, solo a lo básico, que son reglas de composición. Pero antes de empezar en esta serie, hay que decir que las reglas, ¿qué son las reglas? ¿Qué son las reglas? Bajo mi punto de vista, son guías que podemos hacer caso o no. Pero esto en todo, no solo en fotografía, sino en cualquier disciplina, o incluso en la vida, hay reglas que normalmente vienen de fuera y que nos pueden ayudar, pero que no tenemos que seguir a rajatabla. Es decir, no tenemos que decir, vale, esta composición tiene que encajar con estas reglas porque si no, no va a ser buena porque esto es lo que se establece, esta es la teoría. De hecho, por mi formación autodidacta, muchas de estas cosas yo las he ido aprendiendo como instintivamente. Yo probaba y veía que había cosas que quedaban bien, que había cosas que no quedaban bien. Pregunta, ¿se escucha bien el audio? Sí, profe. Ok. Bien, y luego de repente descubría que es que había una regla que se llamaba tal y que dice que en estos puntos hay interés, entonces por eso queda mejor la foto y da una sensación de... Entonces, las reglas, yo siempre lo pienso, son como teorías que nos ayudan a entender porque hay algunas cosas que quedan mejor y otras peor. Pero son simplemente guías y después de repente a lo mejor en una situación en concreto hacemos una cosa que es súper extraña, que rompe cualquier regla y sin embargo en esa fotografía hace que sea genial porque justo en ese momento, justo en ese encuadre, en esa situación, no encajaba la regla de los 3 tercios, sino un poquito para allá, porque favorece a la escena o porque favorece al mensaje que haya como un poquito de chirría, ¿por qué está en ese sitio tan extraño que como en tierra de nadie el sujeto principal? Entonces, toda esta palabrería es para decir que las reglas son guías que nos pueden orientar y que al principio hay que manejar mucho, hay que dominar y después saber cuándo hay que romperlas o si hay que hacerles caso o no hay que hacerles caso, etc. Entonces, guías. Esta es la introducción a esta serie. Son guías, pero se les llama reglas. No hay que ser prisionero de las reglas. Así que hoy la primera que vamos a ver es la regla de los 3 tercios, que no son tercios de cerveza, pero esta serie de tutoriales sobre las reglas de composición no las voy a explicar teóricamente, sino directamente con ejemplos, que sirven para explicar esto. Entonces, con ejemplos, mucho más fácil entender todo. Así que, directamente vamos a ver algunos ejemplos para explicar la regla de los 3 tercios, la más básica y la más conocida de todas. Bueno, pues aquí estamos en Lightroom, donde tengo una selección de algunas de mis fotos que vamos a analizar. Vamos a ir analizando. Entonces, como ya os digo,
esto no son reglas cerradas. Es decir, yo cuando estoy componiendo una fotografía, por ejemplo, esta fotografía de Madrid, no me fijé en ninguna regla, porque creo que la belleza o la armonía o el equilibrio responde a veces a reglas. Es decir, hay reglas que nos hacen entender y nos hacen poder manejar de cierta manera la belleza o la armonía, el equilibrio, pero creo que si nos centramos en las reglas, es decir, si enfocamos el encuadre o la composición desde una regla, entonces se convierte en algo muy racional. Hay muchas veces que una composición responde un poco a reglas, pero otras veces no. O responde en una parte a reglas y en otras partes no. Entonces yo creo que la composición es algo muy orgánico. Yo siempre lo pienso, siempre creo que la realidad, la belleza, la armonía, etcétera, todas estas cosas no son cuestiones racionales. Entonces, por ejemplo, la regla de los 3 tercios, nos vamos metiendo en ella, viene de la proporción áurea, the golden ratio, la proporción áurea, que quiere decir que hay cierta proporción entre distancias que es siempre la misma, que es este número de aquí. Es decir, esta proporción ocurre en muchos lugares de la naturaleza, en muchos lugares. Por ejemplo, en la espiral de un caracol o en muchas partes de nuestro cuerpo, esta proporción se guarda. Entonces es curioso que la naturaleza parece que responde a estas cosas. Pero luego hay otras ocasiones en las que no. Entonces yo intento no tener un enfoque racional cuando compongo, no aprenderme reglas de memoria y aplicarlas, sino buscar de manera muy orgánica dónde creo que hay un encuadre que me gusta, que me resulta orgánicamente atractivo. Y después, cuando corto la imagen en Lightroom o Photoshop o lo que sea, sí que intento guiarme a lo mejor con alguna regla cuando no encuentro por qué este encuadre no me encaja, pero siempre intento que sea muy orgánico, que a mí me cuadre. Entonces, para desarrollar este como instinto de saber cuándo queda un encuadre bien o no, solo es cuestión de hacer muchas fotografías, de absorber mucha información. Entonces, la regla de los 3 tercios es simplemente una simplificación de esta proporción áurea, que fijaos, os voy a enseñar una cosita. Fijaos, esta línea, no sé si se ve bien, poned pantalla completa si no. Esta línea, esta espiral, es la espiral áurea, que sigue esa proporción que, como estáis viendo aquí, es como una fórmula matemática, sigue una progresión matemática. Entonces, de esta progresión, de esta espiral áurea, de este número áureo, tenemos la simplificación, que es la regla de los 3 tercios, que simplemente, tampoco voy a entrar en cuestiones teóricas, consiste en dividir la imagen verticalmente y horizontalmente, como os decía, en 3. Entonces tenemos 1, 2 y 3 tercios horizontales y 1, 2 y 3 tercios verticales. Entonces nos quedan como 9 cuadritos, 9 quesitos. Entonces, ahora, estos puntos de aquí, donde cortan las líneas, normalmente son puntos como de más energía. Son puntos donde el ojo se dirige. Son puntos de atención. Entonces, siempre, por ejemplo, si tenemos a un personaje que está subiendo una montaña, queda bien, queda armónico, queda equilibrado ponerlo en ese punto o en este otro punto, depende de las sensaciones que queramos dar. Entonces, esos son puntos de interés donde podemos colocar. O, por ejemplo, si tenemos un horizonte, por ejemplo, en esta fotografía, el horizonte coincide bastante con la línea del tercio de arriba. Es decir, los horizontes normalmente no se suelen poner en el centro, justo en el centro de la fotografía, a no ser que queramos la sensación de mucho equilibrio, mucha estabilidad o de estatismo o de simetría, que son cosas que vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes tutoriales, porque esto va para mucho, esto da para mucho. Entonces, las líneas horizontales, de los tercios horizontales, sirven para guiarnos, para saber dónde más o menos colocar los horizontes. Entonces, no es lo mismo colocar el horizonte en la línea de arriba que en la línea de abajo, porque transmite cosas diferentes. Básicamente, lo que estamos haciendo es cambiar al protagonista del lugar. Esto lo iremos viendo también, dónde está el foco, cuál es el foco, el protagonista de la foto. Pero, por ejemplo, aquí, si ponemos el horizonte en esta línea de arriba, entonces 2 tercios de la imagen es el suelo, es el campo este, es estos cultivos. Entonces yo estoy dando mucha predominancia a esto. Esto es lo que está cogiendo el peso, esta parte de aquí. Pero si yo, por ejemplo, lo cambiara, el horizonte ahora está en el tercio de abajo. Y entonces 2 tercios de la imagen se convierten en el cielo. Es decir, tiene mucho más peso ahora el cielo. Es como estoy diciendo, no, aquí lo importante, el protagonista, es el cielo. Y sin embargo, como lo teníamos antes, así el protagonista es el suelo. Y también cambia la sensación, porque así tenemos mucha menos apertura. Cuando hay mucho más suelo, es como que estamos mirando hacia abajo, hay menos apertura. Si lo tenemos así, entonces hay mucha más apertura. La sensación es de mucho menos agobio, más abierto, más relajado, más... Bueno, ya son sensaciones diferentes. Y si por el contrario, bajamos más todavía el horizonte, tenemos una sensación como de angustia, cerrazón, fijaos, casi nada de cielo.
es como muy angustioso. A mí esto no me cuadra nada. En esta fotografía no me encaja nada. Y entonces las líneas verticales también nos sirven para saber dónde colocar, por ejemplo, personas o líneas verticales de un edificio. Entonces yo, fijaos en esta imagen, esta línea curva del edificio, de los edificios de la calle, la utilicé para dividir en un tercio. Porque aquí hay otras cosas, aquí hay como más dinamismo, hay otras reglas, hay otras cuestiones que yo tuve en cuenta. Pero lo que tuve en cuenta sobre todo respecto a la regla de los 3 tercios es que me di cuenta de que esta zona de aquí era el punto de interés, es decir, toda la fotografía llevaba aquí. Fijaos, la carretera llevaba aquí. Los edificios, con estas líneas curvas, llevaban aquí. Quiero hacer una pausa aquí con esto porque hay algo en lo que podemos enfocarnos precisamente con esta regla que se los quiero enseñar. Digamos que llevándolo a la práctica de la producción de video. Pero es que estaba aquí, es que estoy buscando en otra parte, espérame, déjenme buscarlo. New window, aquí está, ok. Uy, que se me pierde. Qué barro, ¿por qué me pasa esto? Siempre me pasa cuando quiero mostrar algo. Pero no, aquí no me tarda nada y se los encuentro porque ya sé dónde está. Como guardo muchos comerciales y muchas cosas, siempre me sale, pero aquí lo tengo. Pero es precisamente algo muy importante con respecto a la regla de los tercios. Y es su aplicación como les digo, en la vida real, en situaciones reales, en nuestro trabajo, o bueno, en el mío, que espero que pronto y próximamente sea el de ustedes, porque lo van a poder aplicar en cualquier producción de la que ustedes realicen. Los voy a dejar viendo el video y yo por acá voy a buscarlo porque ya se me perdió. Así es que vamos a ver dónde está el video. Ok. Ya hasta les quité toda la inspiración, ¿verdad? Aquí está. El movimiento, todo llevaba ahí. Entonces, ahí es donde está la mayor parte del peso. Que luego hay más cuestiones como de equilibrio, etcétera, etcétera, pero que iremos viendo en otras partes de esta serie de tutoriales. Tan interesante. Entonces, vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, este de aquí, fijaos, este directamente, deliberadamente, puse el centro de atención en este tercio, porque me parecía que quedaba mucho más equilibrado. Entonces, aquí, tanto por enfoque, como por encuadre, como por color, como por el foco, es decir, el protagonista de la foto, todo está aquí, en este punto, en esta intersección, en este punto de atención de los 3 tercios. Es decir, enfoque, solo está enfocado esto. Encuadre, está justo en este punto de atención. Foco, es decir, protagonista, está justo aquí, justo en este punto. Entonces, toda la atención, incluso las líneas de lectura de la mano pic, llevan aquí. Son curvas pic que llevan aquí. Entonces, me parece que queda una imagen como muy estable, muy equilibrada. Y aquí lo mismo, más o menos, aunque es en general, fijaos, la línea del suelo, es decir, este césped, esta parte del césped que es una parte de la fotografía, intenté ponerla más o menos en el tercio de abajo. Entonces, como media, está más o menos ahí, aunque aquí baja un poquito, se sale un poquito hacia abajo de la línea del tercio de abajo, y aquí sube un poquito, pero como media está equilibrado. Entonces, esta parte de la fotografía encaja con esta línea de los tercios. Después el horizonte más o menos también, porque por aquí se baja un poco, se cae un poco el horizonte, y por aquí, sin embargo, sube, pero como media queda equilibrado. Me parece que queda equilibrada. Y el punto importante, el foco de atención de la fotografía, que es el sol, porque es el que tiene más luz y es el que directamente nos lleva ahí el ojo, está justo en esta intersección de los 3 tercios. Entonces, fijaos que esta queda como una imagen muy equilibrada,
muy armónica, muy estable, ¿no? Está muy proporcionada porque tenemos la misma cantidad de primer plano, de plano medio y de fondo. Cada plano está en un tercio. Aquí tenemos el primer plano en un tercio, el plano medio en otro tercio y el fondo en otro tercio. Entonces queda como muy estable, muy estable. Y aquí, fijaos lo que os decía. Aquí en esta tenemos al personaje principal, al protagonista, a la figurita, que es otra regla de composición que ya iremos viendo. Cuando hay una persona, nuestro ojo plop, se va ahí directamente se va a esta persona. Entonces, ese foco de atención lo he puesto más o menos, no hace falta que esté exacto, ya os digo, en esta intersección, en este punto de atención de los 3 tercios. Porque me parece que he dado una fotografía muy equilibrada. Y más o menos, fijaos, esta línea que hace las olas, que es bastante recta y tiene bastante peso porque es oscura, también es una línea de los tercios. Me parece que encaja bastante. Y aquí arriba, esta línea de horizonte no encaja con esta línea de tercio, pero no pasa nada, porque aún así hay una ligera línea que me parece que con estas olas se crea y no hace falta que sigamos al pie de la letra las reglas, porque esta es otra cuestión importante. Estas reglas, a veces si las seguimos al pie de la letra, hacen que tengamos una fotografía que pueda resultar aburrida. Es decir, hay veces que si seguimos de manera demasiado estricta las reglas, a la hora de recortar o componer, creamos algo que reconocemos mucho porque hemos visto un montón de fotografías, entonces no llama tanto la atención, no nos choca, no nos atrae, no nos engancha. Entonces, las reglas está bien saberlas, son útiles, pero hay que saber que son guías, son como herramientas que podemos usar o no. Puede que esa herramienta no sirva en nuestra fotografía. Entonces, vamos a ver alguno más un poquito rápido. Fijaos, este de aquí, para retratos, que también es interesante. Intenté poner más o menos, si trazásemos una línea vertical en el personaje, en el modelo, más o menos está donde está este tercio. Es decir, si lo hubiese puesto en el centro, bueno, podría ser, lo puedo poner en el centro, pero me parece que no queda tan interesante la fotografía porque queda algo desequilibrada, porque sus ojos están dirigiéndose para allá y si quedamos un poquito de espacio hacia la izquierda, la fotografía respira y me parece que está más equilibrada. Es decir, que todo el peso que tiene el modelo se equilibra con un poco de aquí de espacio en blanco, creando una especie de espacio negativo, que ya iremos viendo un poco qué significa, que es como una especie de contraste. Y después, normalmente, resulta interesante en las fotografías de retrato poner los ojos, la línea más o menos que crean los ojos, en una línea de los 3 tercios, en un horizonte. Entonces aquí, bueno, no está muy exactamente, ya os digo que no hace falta, pero fijaos, si hacemos así, intentamos poner los ojos más o menos en esta línea de horizonte, queda algo mucho más equilibrado, mucho más atractivo. Y esto en cine se utiliza muchísimo. Intentad fijaros que cuando está un personaje hablando, normalmente los ojos se suelen colocar en esta línea de los 3 tercios, porque queda algo mucho más estable, mucho más interesante. Por ejemplo, si lo ponemos así, aparte que estamos cortando la cabeza, es como que está demasiado arriba, los ojos son punto de atención, son donde se dirige nuestra mirada directamente, porque somos así. Está demasiado arriba, entonces queda desequilibrado. Pero si lo ponemos más o menos en ese tercio, más o menos ahí, obtenemos una imagen más equilibrada, más armoniosa, más estable. Y ya para terminar, os enseño esta fotografía que es de mis preferidas, que podéis encontrarla en mi curso de fotografía de paisaje, podéis entrar en el curso, en mi página web, rumengo.com, y en el curso de fotografía de paisaje enseño exactamente cómo encontré este encuadre, todas las pruebas que hice para encontrar este encuadre, y después cómo la retoqué, cómo la edité y cómo la recorté. Entonces aquí fue muy interesante, porque al principio intenté guiarme en el encuadre con la regla de los 3 tercios, pero me pareció que quedaba muy estático, muy tradicional, muy previsible. Como ya os decía, las reglas muchas veces tienen esa consecuencia que hacen que sea todo muy previsible y no me encajaba. Y sin embargo, esta escena fue muy mágica porque, bueno, estaba todo precioso, me encantaba, me encantó. Y además, no sé por qué, el sol estaba creando en el cielo esta especie de halos mágicos, es decir, como un arcoíris redondo, extrañísimo, y estas nubes que son como pinceladas, que parecían un cuadro, es decir, me parecía una pintura esto, un cuadro. Entonces, quería darle un toque un poco inestable para dar sensación de, qué extraño, qué paisaje más extraño, más mágico, no es tradicional, tiene algo diferente, no sé qué es. Entonces, el sol, el punto más luminoso, no me encajaba que estuviese exactamente aquí, en este punto de intersección de los tercios. No me encajaba, no me gustaba nada, porque quedaba muy estático, muy tradicional, y sin embargo quería darle ese toque diferente. Y después, para contrarrestar esto, puse el horizonte más o menos en el centro, es decir, para dar con mucha estabilidad, como incluso dar un poco de simetría. Entonces aquí rompí la regla de los 3 tercios. No puse el horizonte en uno de los tercios, en el de arriba o en el de abajo, una de estas líneas horizontales, sino más o menos en el centro, que eso sería como muy estático, muy equilibrado. Pero equilibraba la colocación del sol como en tierra de nadie.
en un lugar que parece que está ni en el centro ni en un punto de intersección de los tercios, era un lugar extraño. Pero después de mucho probar, me pareció instintivamente que este encuadre encajaba mucho más, porque estaba jugando con las reglas. Es decir, estaba poniendo esto en el centro, estaba poniendo el horizonte en el centro, que parece que podía ser estático, pero estaba colocando el punto de más intensidad en un lugar que no era estático, que no era tradicional, que no era previsible. Y además, este otro punto, este árbol, que también crea un espacio negativo, como os contaba, tampoco está en un lugar previsible, no está ni en el centro, ni en uno de los puntos de intersección de los tercios, está también como en tierra de nadie. Y me pareció que creaba como algo inesperado, como un paisaje inesperado, un paisaje mágico, un paisaje inquietante. Y me parecía que esta fotografía funcionaba mucho mejor. Entonces, conclusión, ya os digo, las reglas de composición sirven. La regla de los 3 tercios es dividir la imagen en 3 franjas verticales y 3 franjas horizontales, y donde cortan las líneas tenemos puntos de interés, y en las líneas verticales y horizontales podemos colocar nuestras líneas verticales y horizontales de la fotografía, horizontes, edificios, etc. Pero siempre creo que es muy importante escuchar primero nuestro instinto artístico, y ver qué nos dice respecto a la composición, cuál es la que primero nos sale. Y después, vale, podemos analizar ya con mente racional y vemos si encaja según las reglas, si tendríamos que seguir la regla o no, los efectos que tiene seguirla o no, etcétera, etcétera. Así que ya hemos visto el primer episodio sobre reglas de composición fotográfica, las reglas de los 3 tercios. Y ya está, esta es la primera entrega de esta serie de tutoriales que voy a hacer de reglas de composición. ¿Qué les parece? Pues si te interesa, ¿Habían visto esto antes? ¿No? Sí, lo vimos en foto hace ya varios tetras. Ok. ¿Y les parece interesante ahora la aplicación al video o lo mismo? Pues creo que en el video estaría un poco más complejo, porque en la fotografía pues capturas el momento y en el video pues tienes que cuidar bien tus encuadres para que no se salgan de lo que tienes tú planeado, lo que quieres transmitir en la toma. A mi manera de pensar lo considero así. Sí. En video tiene una aplicación distinta, porque déjenme, aquí es lo que les quiero mostrar. I'm turning more. Ok. Aquí en video, si se fijan, él se encuentra en una de las rayas de importancia de los 3 tercios. Y esta parte que está del lado derecho, en fotografía, ustedes ya lo han visto, le llaman aire. No sé si le llaman aire ustedes o cómo le llaman a esta parte que dejamos el espacio ahí. Sí, le decimos aire. Ok. En el aire nosotros podemos poner mucha información en texto en video. Ok. Entonces, si se fijan, aquí, déjenme digo dónde se aplica. Aquí mero, en esta toma. En esta parte podemos poner un poco de más información. A mí no me gusta en lo particular usar información aquí, por ejemplo, en el lado derecho inferior en esta toma. Yo lo hubiera hecho distinto, pero bueno, el cliente así lo pidió. Pero aquí se usa mucho, como les digo, esto del aire en este ejemplo, pero también les voy a poner otro ejemplo que aquí vi. Por ejemplo, este. Este es otro ejemplo donde manejamos la regla de los tercios, pero también el aire. O bueno, más bien, son las dos al mismo tiempo. 50th golden anniversary of Bob Mills, and Si se fijan, aquí tenemos a la persona, se encuentra exactamente en el plano izquierdo de la regla de los tercios. Los ojos de él están en este plano importante, y del lado derecho utilizamos para poner este tipo de gráficos.
Y si se fijan, el gráfico se usa mucho cuando, miren, otra vez viene aquí el gráfico, gracias a la regla de los tercios. Y la regla de los tercios nos ayuda incluso a componer. Cuando componemos, cuando estamos haciendo nuestra grabación, estamos en nuestra cámara tiene bien marcada la regla de los tercios. Imagino que todas las cámaras de ustedes están o pueden habilitar eso, la regla de los tercios, ¿verdad? Sí. Entonces, si ustedes la habilitan para que la puedan ver, igual sus celulares tienen esa capacidad, pueden dejar el espacio en el video cuando estén grabando para dejar ese aire que necesitamos y poder poner información. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí es una composición gráfica, pero aquí está el video. Entonces, en muchas de las composiciones, muchos de los videos que hacemos, debe de haber un espacio que necesitamos, bueno, depende de la producción, como ustedes productores ya saben, ustedes son los que deciden dónde. Y cuando ustedes deciden dónde, es donde ustedes, al momento de hacer esa toma, van a dejarla con toda la intención de que les dé ese espacio necesario para poner gráficos y textos. ¿Ok? Y bueno, me parece siempre, aunque sé que lo ven en fotografía, me parece muy importante verlo como quiera para video. Este video, aquí está. Hacer mejores fotos. Este video habla de las cámaras APS-C contra las full frame, porque mucha gente puede pensar que las APS-C son de menor calidad o menos, y no es cierto eso. Los dos tipos de cámaras funcionan igual y por eso es este video que quiero que vean. Fotos y mejores vídeos con una cámara que tenga el sensor más grande. ¿Es el momento de dar el paso de una cámara APS-C a una cámara full frame? Pues en este vídeo vamos a resolver todas estas dudas, así que muy atento porque empezamos. Hago este vídeo porque muchos de vosotros me preguntáis si os recomiendo una cámara APS-C o una cámara full frame. Y además también muchos me comentáis que teniendo una cámara APS-C os estáis planteando dar el salto a una cámara full frame. Por eso hoy vamos a ver si realmente hay diferencias entre una cámara APS-C y una cámara con sensor full frame y si tener una cámara con un sensor más grande implica tener mayor... ¡Ay, que se me fue! Espérenme. Perdón. Muchos me comentáis que teniendo una cámara APS-C os estáis planteando dar el salto a una cámara full frame. Por eso hoy vamos a ver si realmente hay diferencias entre una cámara APS-C y una cámara con sensor full frame y si tener una cámara con un sensor más grande implica tener mayor calidad. Muy atento al final del vídeo porque os traigo un reto fotográfico para ver si sois capaces de distinguir, de diferenciar fotos y vídeos hechas con una cámara APS-C y otra full frame. Así que muy atentos. Lo hemos hablado ya un montón de veces. Decimos que un sensor es recortado cuando es más pequeño que el sensor de tamaño full frame. Pero que sepas que existen incluso formatos de sensor más grandes. Por ejemplo, tenemos el formato medio que es bastante más grande que el sensor full frame. Cuando utilizamos cámaras que tienen un sensor recortado, tenemos que aplicarle el factor de recorte para calcular la distancia focal equivalente. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahora mismo me estás viendo, me estoy grabando con un sensor full frame aproximadamente en los 28 milímetros. Y esto es lo que pasaría si cambio a APS-C. Ahora la imagen, el vídeo está más recortado. Tenemos un ángulo bastante más cerrado y le estamos aplicando un factor de recorte de 1,5. Por lo que este 28 milímetros se quedaría en unos 42 milímetros. Hemos vuelto a cambiar al formato full frame, pero la distancia focal, el objetivo
es el que es 28 milímetros en full frame y 28 milímetros en APS-C. Aquí, vaya, en resumidas cuentas, un sensor más pequeño, la única diferencia es que tiene un recorte en la imagen y es todo. Para obtener una toma en APS-C como un full frame, lo único que tendríamos que hacer es hacer la cámara un poco para atrás y obtendríamos la misma imagen con la full frame, disculpen. Esa básicamente, digamos que todo este video que van a ver es la conclusión. Pero vamos a continuar. Entonces, con esto de los milímetros nos diréis, no tenemos distintas medidas para cámaras APS-C y tampoco para cámaras full frame. La distancia focal es la que es independientemente del sensor donde montes tu objetivo. Para que lo veáis bien claro, aquí tenemos una foto en 24 milímetros con un sensor full frame. Y aquí exactamente lo mismo, 24 milímetros con los mismos parámetros, pero en un sensor APS-C. Tenemos un ángulo en APS-C más cerrado. De hecho, estos 24 milímetros en APS-C tendrían una equivalencia muy similar a 35 milímetros full frame, que es multiplicar 24 por el factor de recorte de 1,5. Esto es muy importante y aunque puedas pensar que tiene un montón de consecuencias, es la única diferencia entre un sensor full frame y un sensor APS-C. Esto nos va a afectar indirectamente a la profundidad de campo. ¿Y por qué digo indirectamente? El desenfoque con el mismo objetivo, con los mismos parámetros, con la misma abertura, enfocando a la misma distancia, es el mismo en un sensor full frame que en un sensor APS-C. A ver, tecnomaníacos, hay muchísimos mitos sobre esto, pero lo vas a entender súper rápido. Aquí foto en 55 milímetros en full frame y por aquí 55 milímetros en APS-C. Con el mismo objetivo, sin cambiar los parámetros, sin alejarnos ni acercarnos, lo único que hemos hecho ha sido cambiar la cámara. En el APS-C tenemos un factor de recorte, pero el desenfoque es el mismo. Si los dejamos con la misma ampliación, el desenfoque del fondo, fijaros que es clavado. Para conseguir el mismo encuadre que en una cámara full frame tendríamos que alejarnos o cambiar la distancia focal. Esto afecta a la profundidad de campo y por eso tenemos menos desenfoque en el sensor APS-C. Para que lo veáis, aquí en la cámara full frame cambio a un 85 milímetros para tener el mismo encuadre que en una APS-C sin tener que desplazarme. Con los mismos parámetros tengo mayor desenfoque. El fondo está más desenfocado en la fotografía hecha con la cámara full frame. En el ejemplo de antes exactamente lo mismo, así que quede bien claro, el desenfoque es el mismo. Habría que añadir el matiz, con un sensor APS-C tenemos menos desenfoque utilizando la misma distancia focal, con la misma abertura, con el mismo encuadre que en un sensor full frame. Así que, por simplificar, aunque sea incorrecto, se dice menos desenfoque. Podrías pensar que esto es una desventaja que tienen las cámaras APS-C frente a las cámaras full frame, pero para nada, es que depende completamente de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si en tu fotografía quieres bien de profundidad de campo, quieres que salga todo bien enfocado, sin tener que cerrar excesivamente la abertura de tu objetivo, como es el caso de la fotografía macro, las cámaras APS-C tienen una ventaja sobre las cámaras full frame. Además, mira tú por dónde esto me viene genial para explicar lo siguiente, y es que hay muchísima confusión en cuanto a la exposición. Seguramente habrás oído decir más de una vez que los sensores full frame son más luminosos que los sensores APS-C. Y que quede claro, la exposición no depende del tamaño del sensor. Con los mismos parámetros vamos a tener la misma exposición en un sensor APS-C que en un sensor full frame. La luz que llega al sensor es la misma independientemente del tamaño que tenga. Os lo demuestro en un segundo. Fijaros en las fotos de antes. Con los mismos parámetros, abertura, velocidad de obturación y la ISO, la exposición es clavada en APS-C y en full frame. Exactamente la misma. Y con un sensor micro 4 tercios pasaría lo mismo. Y con un sensor de 1 pulgada exactamente igual. La exposición no depende del tamaño del sensor. This is a real B&H customer story. Jack and Barbara, professional wildlife photographers and B&H. Lo que sucede realmente es que cuanto más pequeño sea el sensor, si mantenemos la densidad de píxeles, los fotodiodos que tiene ese sensor son más pequeños.
por lo que ese sensor va a ser más sensible conforme vamos subiendo la sensibilidad ISO. Esto quiere decir que por lo general va a aparecer antes el ruido con la consiguiente pérdida de calidad en un sensor APS-C que en uno full frame. Pero como os digo, esto es por lo general, porque con los años la tecnología va avanzando y cámaras APS-C actuales gestionan mejor la ISO y tienen más calidad que cámaras full frame de hace 5 años. En lo que se refiere a rango dinámico, sistema de enfoque, velocidad de ráfaga, capacidades de grabación de vídeo, es algo que depende más de cada modelo de cámara y ahí el tamaño del sensor poco tiene que ver. Realmente no hay tanta diferencia entre un tamaño del sensor y otro. Apenas vamos a encontrar diferencias entre una cámara APS-C y una cámara full frame si nos fijamos exclusivamente, meramente en el tamaño del sensor. Y no te lo digo yo, me lo vas a decir tú. Ahora vamos con un reto fotográfico súper sencillo. Te voy a enseñar foto, te voy a enseñar vídeo, una comparativa de una imagen A y una imagen B, y para cada una de ellas me tienes que dejar abajo en los comentarios cuál crees que está hecha con una cámara APS-C y cuál con una cámara full frame. El próximo lunes anunciaré los resultados en mi Instagram, que es este que tienes por aquí, simplemente Tecnomag, así que es muy importante que me sigas para saber si has acertado todas. Bueno, ese reto se los dejo de tarea para que lo vean a ver qué les parece. A mí, yo no he hecho el reto, pero yo sí tengo la idea más o menos cuál es cuál. Y hay una manera de verlo, pero lo dijo durante la presentación. Se los dejo de tarea si quieren verlo. Es interesante. Ok, vamos a ver ahora. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, para mí creo que es importante esto de la cámara APS-C porque creo que todas sus cámaras, todas las que ustedes tienen son APS-C. Entonces, de alguna manera, pues sí, pueden ver que no necesitan realmente un full frame. Ok, pueden seguir trabajando con esa cámara, no se angustien y solamente sí sería buscar un lente que, como les dije, un 2.8 que es 24-70 2.8 que sería la mejor opción para trabajar. ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver los planos cinematográficos que sé que 50 aniversario de oro de Bob Mills Furniture. casi todos ustedes los precios de oro. Los deben de saber, pero pues vamos a verlos, ¿ok? ¿Una cita importante? ¿Alguna vez has dudado qué ropa ponerte porque ibas a tener una cita importante? Pues elegir qué tipo de planos usar en tus vídeos es más o menos lo mismo. Si escoges bien, acabarás llevándote al espectador a la cama, metafóricamente. Bienvenidos a Videopatía. Comenzamos. Hola a todos, soy Álvaro, co-creador de Videópatas, y en esta serie iremos viendo diversos aspectos técnicos y artísticos sobre la creación de vídeos. No sé si os habéis parado a pensarlo, pero cuando alguien está viendo una obra de teatro, los actores representan una escena y es el espectador el que tiene la última palabra en todo momento de dónde mira o a qué presta atención. Pero cuando el espectador está viendo una película, la cosa cambia bastante. Al contar una historia a través de una cámara, es el realizador el que decide en cada momento qué parte de esa escena muestra al espectador, cómo se la muestra y cuándo se la muestra. Y esto se hace por medio de planos. En el primer episodio de Videopatía ya vimos que la ilusión de movimiento fluido propia del vídeo se debe a que pasan muchos fotogramas rápidamente uno después de otro. Bien, pues una forma muy técnica de definir lo que es un plano es decir que un plano es un conjunto de fotogramas que transcurren entre dos cortes o transiciones. Pero un plano es mucho más que eso. El plano es la unidad narrativa básica con la que se construyen secuencias para luego contar historias e implica elegir qué parte de la escena quieres captar y por qué.
A continuación vamos a hacer un repaso sobre los distintos tipos de planos que existen, sus características y su significado. Gran plano general. A menudo se utiliza como plano de situación al principio de una secuencia para ubicar al espectador espacial y temporalmente, por ejemplo, en una ciudad del siglo XXI. Muestra un gran espacio en el que las personas o no se distinguen o son muy pequeñas. Normalmente tiene un valor descriptivo, pero también puede tener un valor dramático si se pretende destacar la soledad o la insignificancia de un personaje frente al entorno. Plano general. Es un plano descriptivo de la acción y su entorno y también suele usarse como plano de situación al principio de la secuencia para dar información al espectador. Puede o no verse a los personajes con bastante espacio a su alrededor, pero no se diferencian unos de otros, pues predomina el escenario. Plano conjunto. Muestra varios personajes a los que ya se puede reconocer y también sirve para apreciar el ambiente que hay en la localización. También es útil para que el espectador se haga una idea de dónde está situado cada personaje, lugar u objeto que luego vayan a jugar un papel determinante en la secuencia. Plano entero. Muestra a uno o varios personajes en su totalidad, desde la cabeza hasta los pies, y el escenario empieza a pasar a un segundo plano. Plano americano. Es un plano que corta al personaje por encima de las rodillas. Proviene del género western, que modificó el plano medio para incluir las pistolas de los personajes dentro del encuadre. Es un plano muy útil que permite apreciar la expresión del actor y sus acciones. Plano medio. Este plano corta a los personajes por la cintura y se corresponde con una distancia de conversación normal entre dos personas al permitirnos contemplar el rostro y los gestos de las manos de los personajes. Tiene un valor expresivo y dramático, especialmente en su versión más cerrada, el plano medio corto, que corta a los personajes por el pecho y es uno de los encuadres más utilizados. Primer plano. Incluye la cabeza y los hombros del personaje. Este plano se corresponde con una distancia de conversación muchísimo más cercana y sirve para expresar emoción e intimidad. Primerísimo primer plano. Muestra desde la barbilla hasta la frente del personaje, permitiéndonos que nos centremos en su rostro y apreciemos sus sentimientos con mayor intensidad. Plano detalle. Consiste en cerrar el plano en un objeto hasta que ocupe todo el encuadre, con el objetivo de darle énfasis dentro de la historia, de modo que no pase desapercibido. Estas son las escalas de plano más habituales a la hora de contar una historia. En términos generales podríamos decir que cuanto más abierto es un plano, más información contiene. Cuanto más cerrado, más emoción contiene. El auténtico desafío consiste en elegir la escala correcta en cada momento en función de lo que estás contando. Por ejemplo, si quisiéramos contar la historia de dos enemigos que se odian profundamente y quedan en el centro de la ciudad para luchar a muerte, quizás esta no sea la mejor escala de plano para el momento de la pelea. O quizás sí, si como yo no tienes ni idea de cómo coreografiar una escena de lucha. Recordad que los planos más cerrados se reservan para momentos íntimos y dramáticos. Si abusas de este tipo de encuadres en tus vídeos, cuando hay un momento dramático, aunque uses ese tipo de encuadre, perderá fuerza. Por otro lado, los planos detalle sirven para señalar algo clave al espectador. Si los haces gratuitamente, confundirás al público al hacerle pensar que algo es importante cuando realmente no lo es. Y hasta aquí la teoría. Ahora ha llegado el momento de ver vuestros vídeos, los vídeos que habéis enviado en respuesta al ejercicio que os planteé en el videopatía anterior. Antes de nada, quiero daros las gracias a todos por participar, porque ha habido una auténtica avalancha. Bueno, aquí después primero que todo él hace una convocatoria para que le manden sus videos y luego él selecciona y todo eso. Pero aquí lo importante es lo que vimos, la información que vimos ahorita. ¿Preguntas? ¿No están dormidos? Todo bien, profe. Ok. Ahora vamos a ver los movimientos de la cámara. ¿Quieres saber cómo se llaman los movimientos de cámara que se usan en cine y en producción de vídeo? ¿Tienes un gimbal o estabilizador y quieres sacarle más partido? Entonces, este vídeo es para ti. ¡Empezamos! Continuamos hablando del lenguaje audiovisual y probablemente este es el vídeo más difícil que he hecho hasta la fecha. Cuando hablamos de los tipos de planos según el tamaño y de los ángulos de cámara, más o menos los llamamos igual en todos los países hispanohablantes. Con los movimientos de cámara la cosa se complica. Llevo meses dándole vueltas a este vídeo y consultando a otros amigos y amigas cineastas y nadie llama exactamente igual a todos y cada uno de los movimientos. Además, hay muchas combinaciones posibles. Así que para que tengáis una visión lo más amplia posible, vamos a ver muchos ejemplos de movimientos de cámara con algunos de los nombres que pueden adoptar. Tened en cuenta que si no vivís en España, a estos movimientos de cámara puede que le llaméis de una forma diferente. Así que os invito a que participéis y aportéis vuestra experiencia a la comunidad de Aprender Cine, dejando en los comentarios los nombres con los que conocéis estos movimientos de cámara. Que aquí estamos para aprender unos de otros y nunca se deja de aprender.
También veremos cómo se llaman en inglés para que podáis entender las abreviaturas de un guión técnico, como este de Parásitos, que es una joya. Vamos al lío. Tipos de movimientos de cámara. A muy grandes rasgos se suele decir que hay dos tipos de movimientos. Movimientos de cámara físicos y movimientos de cámara ópticos. Como podéis ver, el resultado es muy distinto si movemos la cámara físicamente hacia adelante, así lo hacemos haciendo zoom sin desplazar la cámara, que sería un movimiento óptico. Luego hablaremos en profundidad de los movimientos ópticos y veremos algunos usos que podemos darle. Pero vamos primero con los movimientos de cámara físicos, porque los hay de muchos tipos y el que acabamos de ver es solo uno de ellos. Movimientos de cámara físicos. Cuando hablamos de movimientos de cámara físicos, también los hay de dos tipos. Los que tienen desplazamiento de la cámara sobre su propio eje y los que no. Yo lo voy a hacer con un gimbal para que lo veáis en acción de una forma más clara. Panorámica. La panorámica es un movimiento de la cámara sobre su propio eje horizontal, es decir, una rotación de la cámara de izquierda a derecha o viceversa. La percepción como espectadores es la de un movimiento similar a cuando giramos la cabeza. En un guión técnico lo podemos abreviar escribiendo pan, que es como se le llama en inglés. Cuando trabajamos en equipo usamos el verbo panear para indicarle a la persona que opera la cámara que realice este movimiento. La llamada panorámica de seguimiento cumple la función de seguir el recorrido de un sujeto o de un vehículo que se mueve. La panorámica de reconocimiento o descriptiva hace un recorrido por la escena para permitir que el espectador se fije en todos los detalles del escenario o para mostrarnos una visión general de un lugar. Y puede usarse como un plano subjetivo si viene precedida de un plano corto de un personaje que está mirando un escenario. También nos puede servir para revelar algo que no estaba al empezar el plano, como el nombre de un sitio o un personaje que no esperábamos causando sorpresa. Barrido. Cuando hacemos una panorámica muy rápida que produce imágenes borrosas durante el movimiento, le solemos llamar barrido. Con este tipo de panorámica lo que intentamos es atraer la atención hacia la siguiente imagen. Entre sus funciones se incluyen las de comparar o contrastar personajes o lugares. Así imprimimos mucho más ritmo a ese vídeo o película. En inglés se llama whippan y es algo que le gusta usar mucho, por ejemplo, a directores como Damien Chazelle y Wes Anderson. El barrido se puede hacer directamente en cámara o se puede hacer en el montaje, uniendo dos planos grabados por separado. Para ello usaremos un corte en medio del movimiento para que no se note la transición. De esta forma podemos trasladar al espectador en el tiempo o en el espacio dando sensación de ser un solo plano con continuidad. Tilt o panorámica vertical. El tilt es cuando la cámara se mueve en vertical, pero sin desplazar el eje horizontal. Puede ser arriba o abajo o viceversa. Y el término proviene del inglés directamente sin traducción. Aunque he de decir que a mí en la universidad me lo enseñaron como panorámica vertical y conozco a muchas personas que también lo llaman así. En cualquier caso, el término más usado es tilt, para que no nos volvamos locos. Cuando miramos hacia arriba es tilt up y cuando miramos hacia abajo es tilt down. Y entre otras funciones nos puede ayudar a revelar a un personaje o a un lugar o a mostrar una relación de superioridad o inferioridad cambiando el ángulo de picado a contrapicado o al revés. Roll. El roll es un movimiento de rotación sobre el llamado eje Z. Cuando es un giro completo de 360 grados hay quien le llama plano inception, porque Christopher Nolan lo hizo famoso con esta escena. Pero vamos, que se llama roll, que significa rotar. El roll obviamente es muy espectacular porque se sale de lo natural. Es, digamos, un plano imposible para nosotros, que no podemos girar la cabeza así. Así que cuando lo uséis, intentad que esté justificado. Por ejemplo, en El Caballero Oscuro, Nolan utiliza un movimiento de roll en un momento en el que parece que Batman ha vencido al Joker. Pero el Joker tiene unas en la manga y al mismo tiempo que pone las cartas sobre la mesa, la cámara gira para darle la vuelta a la situación. Puede quedar muy bien cuando tenemos una composición en la que hay una forma circular o hay un movimiento circular que acompañamos con la cámara. Movimiento de cámara con desplazamiento. De forma muy generalizada, en español llamamos traveling a cualquier desplazamiento físico de la cámara hacia adelante, atrás, izquierda o derecha, arriba o abajo o en diagonal. Aunque ahora veremos que hay muchas variantes cuando vayamos uno a uno y pueden adoptar nombres muy específicos según la dirección que tomen o la función que cumplan. Hay también quien le llama específicamente dolly cuando es hacia atrás o hacia adelante. Los términos dolly y traveling precisamente provienen de las herramientas o plataformas con las que se han hecho los movimientos de cámara durante muchos años y se siguen haciendo cuando hablamos de un nivel profesional. Un dolly es una plataforma o un carrito que puede ir con ruedas o sobre unas vías y precisamente a esos raíles que parecen vías de tren se le llaman vías de tráfico. Traveling in. Si el movimiento de la cámara es hacia adelante, se suele llamar traveling in, dolly in, traveling de acercamiento o traveling hacia adelante. En inglés se le llama push in, que significa empujar hacia adentro. Este movimiento nos ayuda a sumergirnos en un sitio. También puede acercar al espectador hacia un personaje para enfatizar un momento de revelación, una emoción, una frase que vaya a decir o algo que esté a punto de hacer. Y por ejemplo, si lo hacemos de forma lenta y sutil, puede acercarnos al conflicto de un personaje. Pero también podríamos usarlo para crear tensión acercándonos a un teléfono sonando, una puerta que está a punto de abrirse y también puede revelar información que no se ve en un plano más general o para dirigir la atención hacia un detalle específico.
traveling out. El movimiento inverso sería traveling out o dolly out o traveling de alejamiento o hacia atrás. En inglés se llama pull out, que significa salir o extraer. Normalmente produce el efecto contrario, es decir, distanciamiento, por lo que puede tener una connotación de desconexión de los personajes o de ese entorno. Pero no siempre, porque también podemos empezar con un plano de detalle y revelar poco a poco el escenario pasando a un plano más amplio. E incluso se podría usar para revelar a un personaje con una sensación más envolvente que la de una panorámica o un tilt. Y en un plano general se puede usar para cerrar la historia o para mostrar la fragilidad de un personaje haciéndolo más vulnerable. Traveling lateral. Si el desplazamiento de la cámara es hacia los lados, en español solemos decir traveling lateral hacia izquierda o derecha. Este movimiento nos puede ayudar a reforzar la atención sobre una persona o un objeto. También puede servir para revelar el contexto donde transcurre la acción o incluso para generar un chiste. En inglés lo podéis encontrar como tracklet o track ride. Track con U, como camión. Traveling de seguimiento. Uno de los travelings que más se utiliza, y no importa en qué dirección o ángulo se haga, es el traveling de seguimiento, que se llama así por la función que cumple y no por la dirección. Este tipo de traveling acompaña a un personaje o a un vehículo y realmente se puede hacer prácticamente desde cualquier ángulo. Frontal, dorsal, contrapicado e incluso cenital. En un guión técnico simplemente lo describiremos indicando el ángulo desde el que se va a hacer el seguimiento. Desde atrás, desde arriba, lateral. En algunos planos secuencia se usa para crear incertidumbre. ¿A dónde se dirige este personaje? ¿Y qué va a pasar cuando llegue a donde se dirige? También es importante mencionar que un traveling de seguimiento no necesariamente tiene que ser un plano súper estable. Al hombro también se le puede llamar traveling de seguimiento, con la particularidad de ser un plano más movido y trepidante que nos introduce en la escena de una forma más directa y más cruda y no es tan estética como un plano estabilizado. Cuando es desde atrás, en inglés se le llama forward tracking shot o follow. Si lo que hacemos es ir hacia atrás, es decir, siguiendo algo o alguien para verle de frente, en inglés se le llama backward tracking shot. Si el movimiento es lateral, en inglés se dice track left o track right, es decir, seguimiento hacia izquierda o seguimiento hacia derecha. Traveling circular. Otra variante es el traveling circular. En inglés se le llama arc o 360 y consiste en girar alrededor de alguien dándonos una sensación mucho más inmersiva que si tuviéramos la cámara estática. Aquí podéis ver un ejemplo de una película de Scorsese en el que la cámara gira alrededor de esta pareja para provocar un momento íntimo. Pero también se utiliza para darle un aspecto épico a los personajes, como en este de Avengers, que hace que todo el equipo se vea como un héroe colectivo. Si además lo hacemos con un teleobjetivo, es decir, con una lente que tiene una distancia focal larga, al movernos rodeando al personaje conseguiremos darle mucho más dinamismo a ese plano, porque lo que está cerca se mueve despacio, pero lo que está al fondo se mueve muy rápido. Esto es lo que se suele llamar parallax effect en inglés, efecto parallax. Otra función del traveling circular, si se hace a mucha velocidad, es la de generar tensión. E incluso en Ciudad de Dios, Fernando Miralles usa una combinación de dos traveling circulares para hacer un flashback. Traveling vertical. Este es uno de los movimientos de cámara que más nombres puede adoptar en función de la fuente que consultéis. A mí me lo enseñaron como traveling vertical hacia arriba o hacia abajo. Y así es como lo he oído siempre en rodajes. Y en inglés se llama boom up o boom down, aunque también lo podéis encontrar como pedestal. E incluso podéis encontrarlo como crane up o crane down, que significa cruz hacia arriba o hacia abajo. Como por ejemplo el plano con el que empieza la película Parásito. Este tipo de planos nos pueden servir para revelar algo que no vemos al principio del plano, para tener una vista más amplia del lugar o para cerrar una historia como hacen muchas películas. Pero también nos puede servir para seguir a un personaje que está descendiendo o subiendo en altura, como por ejemplo en la chaqueta metálica. Movimientos ópticos. This is a real B&H customer story. Fred Smith, fitness instructor and podcaster, started a new business. Los llamados movimientos de cámara ópticos en realidad son movimientos dentro de la óptica más que un movimiento de cámara, porque lo que se mueve son las lentes. Pero la mayoría de libros lo recogen como un movimiento de cámara, porque el espectador sí lo percibe como un movimiento del encuadre que se cierra o se abre para acercarse o alejarse. En palabras más sencillas, hacemos zoom in o zoom out. Y es importante distinguir entre dos tipos de zoom, el zoom óptico y el zoom digital. El zoom óptico se puede hacer cuando usamos un objetivo o lente de focal variable, llamado también objetivo zoom. Y cuando hacemos un zoom óptico, en realidad estamos modificando la llamada distancia focal. Y esto tiene consecuencias sobre la imagen. A diferencia del traveling, cuando usamos el zoom de acercamiento, la distancia entre los objetos se comprime, el ángulo de visión se estrecha y el fondo se desenfoca, porque la profundidad de campo es menor. Pero de la profundidad de campo ya hablaremos en otro vídeo, porque da para un vídeo entero. De momento lo tenéis explicado en un artículo de aprendecine.com.
Lo importante es que entendamos que la percepción visual y de la distancia entre los objetos cambia a medida que hacemos zooming o zoom out. No es un movimiento que percibamos como natural, porque nosotros no tenemos zoom en nuestros ojos. Para poder ver algo de cerca, o nos acercamos o usamos un prismático. Pero que sea algo artificial no quiere decir que sea una mala opción. Todo depende de lo que queramos contar o del estilo que queramos imprimir a nuestro vídeo o película. Y aunque alguien dice que el zoom no es muy cinematográfico, hay muchísimos grandes directores que lo han usado. Scorsese, Kubrick, Kieslowski, Agnès Varda, Sergio Leone y, por supuesto, Quentin Tarantino, que en concreto usa mucho un tipo de zoom, crash zoom. El crash zoom, que tanto se usaba en las películas asiáticas de Kung Fu, le da velocidad a ese plano. En España también lo llamamos simplemente zoom rápido o golpe de zoom. Para comedia y para acción mola mucho, pero también puede tener otros usos dramáticos. Zoom digital. Con la aparición de las imágenes digitales, también apareció el concepto de zoom digital. El zoom óptico se consigue moviendo las lentes dentro de un objetivo y el zoom digital es una ampliación de la imagen. Por lo tanto, la imagen puede perder definición y calidad, porque básicamente es una ampliación artificial y reescalada como cuando ampliamos una foto en nuestro teléfono. Aunque hay que tener en cuenta que hoy en día también hay smartphones que hacen zoom digital con mucha calidad a base de tratar la imagen con software. Y en muchas películas se usa zoom digital en la fase de montaje porque hoy en día casi siempre se rueda con una resolución superior a la de la película o vídeo final. Drag Focus. Y ya que hemos hablado del zoom, también quiero hablaros de otro movimiento óptico que no se suele citar como movimiento de cámara, pero es un recurso que nos permite generar un movimiento interno dentro de un plano cambiando el foco o plano focal. Este se produce cuando tenemos una imagen con dos términos de profundidad y hay uno enfocado y otro desenfocado. Este movimiento tiene una capacidad narrativa visual muy importante, ya que nos permite dirigir la mirada del espectador dentro del encuadre. Viéndolo así, ¿tú qué dices? Si el zoom es un movimiento de cámara, ¿no debería serlo también el drag focus? Traveling zoom o dolly zoom. El traveling zoom o dolly zoom, que también se le llama retro zoom, traveling compensado o zoom paraláctico, es una combinación de movimiento dolly y zoom para lograr un efecto óptico. Hitchcock lo utilizó de forma magistral en su película Vértigo y hoy en día se utiliza mucho tanto en cine como en televisión. Consiste en mantener el tamaño del plano de la persona que estamos filmando, pero el fondo cambia comprimiéndose o alejándose. Y para realizarlo tendríamos que hacer zoom in al mismo tiempo que hacemos un traveling out o al revés. Lo has podido ver en películas como Tiburón de Steven Spielberg o El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Cámara suelta. Quiero mencionar también un estilo de rodar más que un movimiento en sí. Consiste en llevar la cámara al hombro o puesta sobre un trípode, pero suelta sin anclajes para que se mueva libremente. De esta forma, el operador de cámara va buscando la acción según van sucediendo cosas, puede usar zoom cuando lo crea necesario y dota la película de un estilo más cercano al documental y más caótico. Combinaciones de movimientos. Además de esto, ten en cuenta que todos estos movimientos se pueden combinar. Podemos hacer panorámicas mixtas o diagonales e incluso podríamos hacer una panorámica o un tilt al mismo tiempo que hacemos un traveling lateral. Como siempre, el límite está en nuestra imaginación y en nuestra destreza a la hora de ejecutar estos movimientos de cámara. Por último, recordad que un movimiento de cámara no es necesariamente mejor que un plano fijo o estático, que en inglés se diría fixed o static. Por lo general, siempre que movamos la cámara, lo ideal es que esté justificado, es decir, que cuente o transmita algo, que cumpla una función o ayude a comunicar el estado de los sentimientos de los personajes o que añada una capa de profundidad más a esa narración audiovisual. En Seven, por ejemplo, dentro de una misma escena, David Fincher rueda a un personaje con la cámara al hombro de forma caótica y a otro completamente fijo, y de esta forma nos muestra el estado mental de cada personaje. Y esto lo podéis aplicar a cualquier producto audiovisual, no solo al cine. Pero recordad que hay películas o videoclips musicales enteros en los que todos los planos son fijos. Sin ir más lejos, el cine de Yasuhiro Ozu o el del sueco Roy Andersson. Su fuerza visual radica precisamente en la composición de los encuadres y en la ausencia de movimiento de cámara. Por último, antes de despedirme, os recomiendo ver un vídeo si no lo habéis visto todavía y no sabéis lo que es un vídeo técnico. Creo que es importante que conozcáis esta herramienta y la uséis, sobre todo en los primeros trabajos de vídeo que hagáis, para que intentéis pensar los planos antes de grabar. Porque si grabamos horas y horas sin saber lo que queremos contar, al final podemos acumular muchísimos gigas de material con todo lo que eso conlleva. Si os ha gustado el vídeo y queréis que haga otro sobre cómo hacer movimientos de cámara desde el presupuesto cero hasta lo más profesional, dadle amor al vídeo. Vamos a poner la cifra en 3.000 likes. Venga, si el vídeo llega a 3.000 likes, lo hago. Mientras tanto, ¡a rodar! ¿Qué les pareció este? Bueno, profe, no sabía que se podían combinar los movimientos. Qué bueno, pues prácticamente ustedes pueden hacer lo que quieran. Dicen los que saben que no todo está dicho. A pesar de que cualquiera puede decir, no, ya todo está hecho. No, no es cierto. Para nada. Para nada.
ahorita muchísimo más en esta época. Que el mundo va cambiando más y más y más. Créanme que hay muchísimas cosas por descubrir. Así que ustedes son los nuevos productores y van a crear, incluso pueden crear su nuevo estilo y algo nuevo que venga a revolucionar el mercado. Esta clase me gusta porque hablamos de las reglas. A mí me parecen interesantes las reglas. Según me dijo una maestra, es muy importante conocer las reglas. Muy importante, porque conocer las reglas nos va a ayudar a trabajar mejor. Pero no significa que las reglas se tengan que seguir siempre. En el mundo real, sí, vaya, una regla de tránsito, pues la tenemos que seguir, si no nos van a multar. Pero en nuestro trabajo, que es creativo, las reglas nos ayudan a entender quizá el mercado, a entender quizá la forma de trabajar, pero nosotros incluso podemos inventar una regla. Nos sirve para conocerlas, pero también nos sirve para tomarlas como base y que nosotros podamos hacer nuestra forma. Vaya, como dijiste ahorita, no sabía que se podían combinar. Bueno, pues ya lo saben, se pueden combinar. Incluso si ustedes, yo he visto tomas que el aire regularmente, por ejemplo, si yo, aquí estoy yo, ¿verdad? Regularmente si yo estoy viendo para allá, el aire debe estar aquí. Es raro que yo esté aquí, ¿ok? Y el aire esté acá. ¿Sí me explico? En una fotografía es raro, como que no se ve bien que yo esté aquí. Se vería mejor que yo esté aquí. ¿Ok? Pero lo he visto en muchas películas que ponen a la persona aquí. Y dices, ¿por qué lo están poniendo ahí? ¿Eh? Así es, cada quien tiene su forma de ver las cosas, siempre y cuando ustedes saben que esto es de sentimientos y esto es de percepciones, siempre y cuando ustedes la vean y digan, me cuadra, no se ve mal, adelante. Ahora, si a ustedes les cuadra y a ustedes dicen, no se ve mal, me gusta, y la gente dice, está mal, pues no importa, porque ustedes así lo quisieron. ¿Por qué? Porque ustedes conocen las reglas, saben cómo hacerla, pero esa es su expresión. Por eso en este trabajo porque esto se puede considerar arte, no hay cosas bien o mal, hay cosas que uno sabe, como ustedes que son estudiantes, son profesionistas, conocen las reglas, saben usarlas, saben para qué se usan, y aún así las rompen y dicen, quiero hacerlo por este motivo. Es correcto, porque ustedes están expresando algo que ustedes quieren poner. Que no vaya con las reglas o que no vaya con lo usualmente hecho, no importa. Porque ustedes conocen la regla y ustedes saben que le están rompiendo y le están rompiendo por una causa importante, que son sus sentimientos, que es su idea, su producción. Y ahí si alguien viene y les hace una crítica al respecto, ustedes van a decir, sí, yo lo sé. Sé que la regla es esta, pero yo lo hice porque yo quería expresar esto. Y en ese momento, la persona que los puede criticar, pues va a tener que retractarse o decir, ok, ya te entendí. Entendí que eso es lo que tú quieres hacer. Así que, bueno, por eso esta clase de la regla de los tercios me interesaba mucho, de los planos y los movimientos de cámara me interesaba mucho que lo conozcan, porque probablemente sí lo conocían, porque en clases anteriores lo pudieron haber visto, pero como que aquí es un poquito más profundo y estamos enfocados más al video. Ahora, déjenme decirles otra cosa. En el trabajo, en el día a día, en el que yo hago, el 90% de las cosas de mi trabajo
lo hago sin planear. Se va a oír muy raro lo que les digo, pero es que los clientes no quieren perder tiempo. Entonces, es difícil para mí improvisar en el momento. Y luego los clientes me hablan y me dicen, es que no me gustó porque deberíamos de haber hecho esto, deberíamos de haber hecho lo otro. Le digo, como el morenito este que nomás le hace así. Entonces digo, para eso siempre tenemos que tener una junta de preproducción. Y también no se frustren si el cliente les dice, no, vente, vamos a hacerlo aquí. Es muy común, a mí me pasa muy seguido. Por eso también cuando yo sugiero hacer el rodaje, ¡ay! Perdónenme. Cuando yo sugiero hacer el rodaje, siempre busco hacer la mayor de las tomas posibles, porque en muchas ocasiones no hay tiempo, o más bien los clientes no nos quieren dar el tiempo de planear y hacer bien las cosas. Es frustrante, sí, lo entiendo, pero es importante también que lo conozcan. A pesar de que yo tengo toda la teoría y toda la práctica, yo les hago un guión y les digo, ok, esto es lo que yo quiero. Y cuando llegamos al lugar, no hay nada de lo que yo estaba pensando, o todo es muy distinto, o cambiamos de lugar. Regularmente lo que se debería hacer en teoría, o más bien en teoría y en la práctica, es escribir el guión y luego elegir la locación, hacer el scouting, como lo hemos comentado, y ver el lugar, y luego con base en el lugar, elegir las tomas y todo, bueno, como lo haría una agencia de publicidad, que lo hacen con toda la mano. Y otra cosa también sería, previamente, un día antes, limpiar todo, dejar todo listo, dejar la iluminación, poner las cámaras, dejar todo listo y luego al día siguiente citar a las personas y realizar el comercial. Eso es lo ideal, lo que sucedería en un mundo ideal, pero la realidad a veces nos mueve muy, muy feo nuestros cimientos y nos hacen ir a grabar en condiciones que realmente no sabemos. Llegamos y podemos encontrar escenarios sucios, y ahí tenemos que usar la improvisación, y esa parte de la improvisación creo que ustedes la están viviendo ahora con los cambios de que hay alguien enfermo de COVID, que si se pudo, que no se pudo, que cambian las fechas de grabación, etcétera. Pero bueno, hablando de las reglas, ya hablando de la manera de hacerlo, por lo menos conocemos la manera de cómo se debe de hacer. Y van a ser las herramientas que podemos utilizar al momento de llegar con un cliente real y que nos haga los cambios que ellos quieren hacer en el momento que quieren hacerlos y tratar de sacar un producto que el cliente quede contento y feliz. Ese es el gran reto y creo que es la brecha que existe entre la teoría y la práctica, que muchas veces cuando ustedes están ahora en la universidad, ven en la escuela algo o incluso lo ven conmigo, y cuando salen a grabar o cuando salen a realizar un trabajo en la vida real, en la práctica, pues se dan cuenta que hay muchas cosas que no son como las vimos aquí. Entonces, pues bueno, creo que aquí en la clase yo he tratado de darles esa visión de cómo podemos hacerlo en la vida real. Espero no haberme equivocado mucho. La próxima clase tenemos dos opciones, pero quiero hacerlo por votación. Podemos tomar una clase extra o podemos presentar sus trabajos finales. ¿Qué opinan?
No se amontonen. Bueno, a mí me conviene la clase extra. ¿Ok? ¿Alguien más? Pues también, pero me gustaría también que nos diera retroalimentación de los trabajos para ver en qué podemos mejorar y perfeccionarlos después que realicemos otros. Eso no es problema, eso lo podemos hacer. Les digo porque en teoría son 10 sesiones y luego la presentación. Pero como ustedes ya tienen casi todo listo, podemos hacer la presentación. Ya veríamos la próxima sesión, si es que la tenemos. Veríamos la parte de la iluminación, que a mí me parece muy importante. Y la utilización del teléfono celular. Algunas cositas, pero básicamente es luz. Básicamente es la iluminación. De hecho, estaba preparado hoy para la iluminación, pero siempre me salen otras cosas. Tenía aquí una lámpara, otra lámpara, varias lámparas aquí que tenía para hablar de iluminación y cuestiones de improvisación como linternas, etcétera. Si quieren, vemos la próxima clase, todo lo de iluminación. Sirve que tienen un poco más de tiempo para perfeccionar su trabajo. Me lo pueden ir enviando. Ya recibí algunos, ya los vi. Vi los correos. Y hacer la retroalimentación y hacer la presentación en la sesión, digamos, 11. La sesión 11 sería mucho más rápida porque solamente presentaríamos los trabajos de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo vamos a presentar? Ahí va. Sería, se le va a dar la palabra a cada uno de ustedes. Van a decir mi comercial de qué se trata, lo van a explicar con su voz, en persona, abriendo su cámara. Y ya una vez que lo explicaron, lo vamos a ver todos. Como me lo van a mandar a mí, yo lo voy a transmitir y todo lo vamos a ver. Y ahí les haría algunos comentarios que a mí me parecen. Y así sucesivamente, uno tras otro. Como somos poquitos, no debemos de tardarnos pues más de una hora, no creo. Y esa es la idea de la última sesión. Si están de acuerdo, la próxima clase vemos la sesión 10, que sería iluminación, y terminaríamos la clase 11 con la presentación de sus trabajos. ¿Cómo ven? Sí, profe, está bien. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Con esto damos por terminado la clase de hoy. Que la pasen muy bien, que trabajen mucho, no se arriesguen porque han subido mucho los contagios en Monterrey. Aunque no lo crean, sigo muy de cerca las noticias de Monterrey. Todos los días las escucho en la mañana y me preocupa porque quiero mucho a Monterrey. Ok. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes y mándenme sus trabajos, mándenme sus preguntas, lo que ustedes crean y consideren necesario para terminar. Y que la pasen bien. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Bye, que descansen.